El hielo seco es un material que se obtiene al enfriar y comprimir dióxido de carbono hasta que se solidifica. Produce una niebla densa al entrar en contacto con el agua y es capaz de limpiar hasta el pozo más profundo. Pero, ¿cómo se fabrica el hielo seco a nivel industrial? En este vídeo vamos a descubrir cómo se produce uno de los compuestos químicos más asombrosos. El hielo seco fue descubierto accidentalmente en 1835 por el químico francés Adrien Jean-Pierre Tillorier. Descubrió que cuando se liberaba CO2 líquido de un recipiente presurizado, parte del gas se evaporaba rápidamente y dejaba un residuo sólido blanco, el hielo seco. En esa época se usaba principalmente para refrigeración, sobre todo en la industria alimentaria y en el transporte de productos perecederos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hielo seco se usó para conservar sangre, medicinas y alimentos en los frentes de batalla. A diferencia del hielo común que se derrite en forma de líquido, el hielo seco pasa directamente de sólido a gas en un proceso llamado sublimación. Gracias a esto, no deja residuos tras su evaporación. Su temperatura extremadamente baja lo convierte en un recurso ideal para la refrigeración, la creación de efectos de niebla y diversas aplicaciones industriales. Su función principal es conservar cosas en lugares donde no hay neveras. Por ejemplo, en un trasplante de corazón, cuando hay que transportarlo, se necesita hielo seco para mantenerlo frío. También se usa para transportar vacunas o cualquier tipo de material biológico, ya que el hielo seco es ideal para mantener bajas temperaturas. Si se sumerge en agua caliente, el dióxido de carbono se libera rápidamente y crea una niebla espesa, ideal para efectos especiales. Para conocer el proceso de fabricación del hielo seco, visitamos la planta de Air Products, uno de los principales fabricantes de este producto a nivel mundial. El hielo seco se produce a partir de dióxido de carbono puro, que se extrae y procesa a partir de diversas fuentes industriales. El dióxido de carbono se produce como subproducto de la fermentación de azúcares en la fabricación de alcohol en cervecerías y destilerías. Este gas es capturado, purificado y almacenado. En la producción de amoníaco, utilizado en fertilizantes, se genera CO2 como subproducto. Se captura el gas antes de ser liberado a la atmósfera. Algunas refinerías producen CO2 durante la transformación de hidrocarburos en combustibles y productos químicos. Se puede recuperar CO2 de la combustión de combustibles fósiles en plantas de generación eléctrica. El dióxido de carbono obtenido de estas fuentes contiene impurezas que deben eliminarse para garantizar su uso seguro en la producción de hielo seco. Se eliminan partículas sólidas e impurezas gruesas mediante filtros mecánicos. Se pasa el gas a través de torres de lavado donde se eliminan impurezas y otros compuestos químicos. El dióxido de carbono se comprime a elevada presión, alrededor de 15 bares, para facilitar su manejo y almacenamiento. Esta presión equivale a estar a 150 metros bajo el nivel del mar. Se enfría el CO2 a temperaturas de aproximadamente menos 20 a 30 grados centígrados, lo que lo convierte en un líquido criogénico. En este estado, es más fácil de transportar y almacenar en tanques. Una vez purificado, el dióxido de carbono se almacena en tanques criogénicos diseñados para soportar alta presión y bajas temperaturas. Los tanques son cilindros de acero inoxidable para evitar la corrosión. Poseen válvulas de seguridad para evitar sobrepresión. Y se mantienen a temperaturas bajo cero para evitar la evaporación del CO2. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad total de 2.600 toneladas de dióxido de carbono líquido. Este producto puede transportarse a los clientes en camiones cisterna o utilizarse directamente en la producción de hielo seco dentro de la planta. Desde los tanques de almacenamiento, el dióxido de carbono líquido se transporta a la nave de producción a través de tuberías hasta las máquinas especializadas en la fabricación de hielo seco. Dado que el dióxido de carbono en altas concentraciones puede ser asfixiante, todas las instalaciones están equipadas con sistemas de ventilación y monitoreo para controlar los niveles de CO2. Además, los empleados cuentan con gafas, guantes y detectores de gas personales como medidas de seguridad. Cuando el dióxido de carbono se inyecta en las máquinas de producción, la presión se reduce a unos 5 bares, lo que permite la formación de nieve de CO2. Esta descompresión ocurre muy rápido y hace que la temperatura caiga drásticamente. La transformación de dióxido de carbono líquido en nieve de CO2 ocurre mediante expansión rápida, lo que se logra al reducir la presión de manera controlada. Al expandirse rápidamente, el dióxido de carbono sufre un enfriamiento instantáneo debido a la absorción de energía del entorno. Esto provoca que parte del CO2 pase de estado líquido a estado sólido, formando pequeñas partículas de nieve. Otra parte del dióxido de carbono se convierte en gas y es liberado en un sistema de ventilación. La nieve de CO2 se recoge en una cámara de recolección dentro de la máquina productora de hielo seco. Se acumula en forma de un polvo fino y suelto, similar a la nieve real. Esta nieve de dióxido de carbono no es compacta y debe ser sometida a presión para formar bloques o pellets en el siguiente paso.
Para transformar la nieve de CO2 en hielo seco sólido, se utiliza un sistema de prensas hidráulicas que aplican alta presión sobre el material. Se introducen grandes cantidades de nieve de dióxido de carbono en un molde rectangular. Un pistón hidráulico aplica una presión de hasta 300 bares. Bajo esta presión, las partículas de nieve se unen y forman un bloque compacto y sólido de hielo seco. El hielo seco resultante tiene una temperatura de menos 78.5 grados centígrados. El bloque es expulsado del molde y cortado en diferentes tamaños según la necesidad del cliente. Para la producción de pellets de hielo seco, en lugar de un molde rectangular, la nieve de CO2 se introduce en una extrusora con orificios de diferentes diámetros. Un pistón mecánico empuja la nieve con gran fuerza a través de los orificios, formando cilindros sólidos de hielo seco. Dependiendo del diámetro del orificio, se pueden producir pellets grandes de 16 milímetros, usados en refrigeración y transporte. La planta también produce pellets de 3 milímetros que pueden utilizarse para limpieza criogénica. Tras la compactación, el hielo seco aún tiene una temperatura de menos 78.5 grados centígrados y necesita mantenerse en un ambiente controlado para evitar sublimación prematura. Los pellets de 16 milímetros se vierten en contenedores aislados, mientras que los bloques de hielo seco producidos en otra máquina tienen un peso aproximado de 3 kilogramos cada uno. Como la materia prima no es gratuita y además es contaminante, recuperan gran parte del dióxido de carbono que se desperdicia en las máquinas. Una vez finalizada la producción, el hielo seco es transportado en una cinta hasta la fase de embalaje. En este punto se realizan diversas pruebas de laboratorio, donde se miden el peso, el tamaño y el olor del producto. Se verifica la densidad y compactación del hielo seco para evitar fragmentaciones. Se mide el tamaño de los bloques para cumplir con los estándares de venta. Se revisa la pureza del hielo seco para garantizar que no contenga impurezas. Una vez que pasa las pruebas, el hielo seco ya está listo para ser almacenado y distribuido. Un problema del hielo seco es que es muy difícil de transportar. Está constantemente pasando del estado sólido al gaseoso, por lo que desaparece poco a poco. Por eso se usan estas grandes cajas térmicas que funcionan como neveras de poliestireno. El objetivo es mantener la temperatura del hielo seco y minimizar su conversión a gas carbónico. El almacenamiento es clave para minimizar la sublimación del hielo seco, que ocurre a una velocidad aproximada de 5 a 10% por día, dependiendo de las condiciones ambientales. Antes de colocar el hielo seco en los contenedores de almacenamiento, estos son lavados minuciosamente. Se utilizan contenedores térmicos diseñados con materiales aislantes. Estos contenedores reducen la transferencia de calor y ralentizan la sublimación. El producto terminado se coloca en los contenedores, garantizando su conservación, y luego se distribuye a clientes en todo el mundo. Aunque el hielo seco se mantiene a menos 78.5 grados centígrados, no se necesita refrigeración eléctrica, ya que se mantiene sólido por sí mismo. El hielo seco se distribuye a diferentes industrias como la industria alimentaria, para conservar productos congelados. En hospitales para conservar vacunas, muestras biológicas y órganos. En empresas que utilizan pellets de hielo seco para limpieza industrial sin residuos químicos. Y en efectos especiales, para crear niebla en conciertos, teatros y producciones cinematográficas.